Fidel Fidalgo Moncada, el protagonista de este episodio de nuestro podcast Primer Encuentro, una producción de Desde Cero, productora audiovisual holguinera, y el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. Fidel, sigue siendo un placer tenerle hoy en esta butaca, que es más suya que nuestra, en esta casa que es más suya que nuestra, Ediciones Holguín, y aprovecho a nombre de todo nuestro equipo para agradecerle la acogida y la colaboración de esta casa editora, Ediciones Holguín, para rodar nuestros episodios, para conversar con los artífices del panorama cultural holguinero actual y especialmente con quienes forman parte de ese universo literario holguinero tan rico y tan reconocido nacional e internacionalmente. Había prometido al cierre de la primera parte de nuestra conversación que ahora nos centraremos en su labor como editor, como traductor. Ya me decía que influenciado por el aprendizaje del portugués en sus visitas a Angola, en su trabajo en Angola y en Mozambique, o sea, en el continente africano, y también su labor como autor. Pero con esta casa editorial, con Ediciones Holguín, ¿cuándo y por qué se da ese vínculo de Fidel Fidalgo con Ediciones Holguín? Ya interesado, me decía ahorita, en escribir, había escrito algo, siendo profesor, era responsable de talleres literarios, formaba a muchachos con inquietudes para escribir, pero con esta casa editora, ¿cuándo es que se da esa conexión que hasta el día de hoy se ha mantenido firme? Yo siempre he seguido el rumbo que había tenido Ediciones Holguín desde que se fundara como editorial. Era la única editorial que tenía Holguín. En aquellos momentos, cuando surge la primera y la única que había aquí en la ciudad. Pero desde que Carmen Mora hacía aquellas ferias del libro fabulosos que ella organizaba, primero en el portal que está a lo largo de la acera de la calle Luz y Caballero, aquí en el Parque de las Flores, y luego en la zona que ocupa actualmente el Beni, ahí se hacían las ferias del libro que organizaba Carmen Mora. Las primeras ferias del libro. Las primeras ferias del libro en Holguín. Y cuando surge Ediciones Holguín, que el libro va a ocupar otro papel a partir de que ya hay autores holguineros publicados, y yo formaba parte también del taller literario Pablo de la Torriente Brown, y aquí a Holguín venían los premios nacionales de literatura, que ya han fallecido muchos y otros que todavía están vivos, pero había un vínculo muy enorme entre los escritores holguineros, el premio de la ciudad que se había convocado, y esta casa es el resultado de el que se convocara el premio de la ciudad, que es la única vez en que se logra que el premio de la ciudad, convocado en el año 1986, se publicaran los 5 premios el mismo año, 1986, y por eso a partir del 18 de septiembre del año 1986 se toma en cuenta que fue el último libro publicado de esos 5 premios como la fecha fundacional de esta casa editorial. Pero todo eso llevaba a que uno se sintiera atraído por aquel fenómeno que había, por lo menos los que nos interesaba leer, de buscar los libros, sobre todo los autores nuestros, que eran la gente que uno tenía más cerca, y muchos de ellos los conocíamos porque estaban constantemente en vínculo directo con el taller Pablo de la Torriente Brown. Y yo era de los que, a pesar de ya trabajar en educación, de estar aquí en Holguín, desde que me enteraba de que había Semana de la Cultura en Holguín, yo pedía vacaciones, y era de los que a las 8 de la mañana me sentaba en el quicio de la acera frente al lugar donde se iba a abrir la feria de Carmen Mora, Feria del Libro en Holguín, para comprar los libros, tanto los que llegaban de otras partes del país como de los autores holguineros. Como de los autores holguineros, y todos los eventos que se hacían ahí.
eso me fue motivando a tener un acercamiento con muchas de estas personas. Cuando ya yo estoy directamente vinculado al taller literario de la vocacional con los muchachos nuestros que escribían, muchos forman parte del catálogo actualmente de Ediciones Holguín, como Irela Casaña, que yo la tenía en mi taller, su esposo Hugo González, que yo lo tenía en mi taller, Cuder Llero, que yo lo tenía en mi taller, la esposa de Cuder, que trabaja como directora del Centro de Arte Yuricel Provincial, Moreno. Yuricel Moreno, que estaba en mi taller, Orlando Andrade, médico de San Germán, que estaba en mi taller, que ha sido varias veces premio de la ciudad, tanto en poesía como en narrativa, Mayudic Serrano, que tiene libros publicados por Santiago de Cuba. Esos muchachos formaban parte de mi taller literario en la vocacional y éramos constantes en las actividades que se hacían, tanto por la literatura en la ciudad como en las noches de poesía de Joaquín Osorio en la Casa de Iberoamérica, que veníamos a pie de la vocacional aquí al centro de la ciudad, todas las noches que había noches de poesía. Veníamos y nos incorporábamos a esas actividades y eso los iba fogueando y me iba fogueando también a mí, porque ya entro en vínculo con un taller que habíamos creado en la vocacional de amigos del periódico Ahora y amigos de ámbitos. Y un día los muchachos le dicen a Marlene González, mi profe escribe también, y ella ahí me pidió algunos trabajos que yo primero les leo y ella me dice, ¿por qué no me los da para publicarlo? Es cuando yo logro publicar en ámbito juguetes y a partir de ahí perdí un poco el miedo de enseñar lo que yo hacía. Aquella antología de cuentos que llegó a manos de la maestra colombiana. Cuando surge esa publicación, que ya yo perdí el miedo a mostrar mi obra públicamente, porque yo antes no lo hacía, salvo en los encuentros de debate de talleres literarios, pero allí estábamos más bien aprendiendo. Claro. Y llega un momento en que, por idea del comandante en jefe, Fidel Castro, llega la risograf a cada provincia. Y llega la risograf a esta provincia. Para muchas provincias, la risograf significó tener su editorial primaria. Aquí en Holguín no, ya aquí en Holguín existía Ediciones Holguín. Creo que eran 13 años después que llega la risograf. O sea, del 86 más o menos al 2000. Cuando llega la risograf, Rufino Pavón y una persona que para nosotros fue muy importante, ahora el nombre no me viene a la mente, pero Rufino con ella fueron a la vocacional a buscar si yo tenía algo escrito y le entregué 2 libros, uno de cuentos para niños y uno de cuentos para adultos. El de cuentos para niños se publica en las primeras publicaciones que hace la risograf aquí en Holguín, en la imprenta Lugones, que es Cuentos de niños para adultos tristes. Ahí sale mi primer libro publicado, siendo todavía profesor de la vocacional. Se presenta el libro en la vocacional en noviembre del 2001 y inmediatamente ya yo tenía la salida para Mozambique y salgo en los primeros meses del 2002 para África a cumplir misión por allá. Cuando yo regreso de África, ya yo había decidido que mi paso en educación había llegado hasta donde había llegado y que debía cambiar de aire, porque uno debe renovarse o morir. Cambio entonces, me voy de educación, intento buscar trabajo en todas aquellas partes donde yo podía, como geógrafo, encontrar trabajo y no me fue posible por determinadas circunstancias que no voy a explicar aquí. Y Eliel Gómez, que era entonces director del Centro Provincial del Libro, me dio trabajo.
me llevó Joaquín Osorio allí a ver a Eliel, y Eliel me dijo que la única plaza que tenía era de programador, y yo le dije, bueno, yo sé leer y escribir, y empecé a trabajar en el Centro del Libro como programador. Me tocó programar la feria del 2006, allí en el Centro Provincial del Libro. Me tocó además asumir diferentes eventos, y ahí empiezo varios cursos que dio Lourdes González de poesía y de narrativa en el Centro de Superación Cultural. Asumí esos cursos y en un momento determinado ella consideró que yo podía trabajar aquí, no por los cursos que yo había dado con ella, sino por el trabajo que yo había hecho en el Centro Provincial del Libro, que fui 13 meses programador del centro, y cuando me propuso trabajar aquí, yo no lo pensé dos veces, le dije que sí. Dijo que sí. Y vine a trabajar para aquí, me dio la plaza de editor y comencé un nuevo oficio ya con 50 y tantos años. Porque yo tengo 70 años y llevo 20 de trabajo aquí. Fidel, ¿cuáles considera que son las cualidades de un buen editor? ¿Qué condiciones debe reunir aquel profesional que se ocupe de la edición de textos? Bueno, primero que todo debo saber que trabajo para un lector, y los lectores por regla general son inteligentes. Trabajo con los autores. No siempre el trabajo con los autores es fácil, porque cada autor es una personalidad determinada que tiene sus conceptos sobre su obra, y uno a veces entra en contradicciones porque uno nota que hay cuestiones que hay que cambiar en el libro, y tú tienes que tener un buen poder de convencimiento para lograr convencer a esa persona que lo que tú le propones es lo correcto. Pero además de eso, tú tienes que ser un buen lector, haber leído mucho, y además de leer tienes que estudiar mucho, porque cada libro que tú editas y cada libro te enfrenta a un contenido diferente. A mí me ha tocado editar libros de poesía, libros de cuentos, de narrativa, novelas, libros de ciencia y libros de historia. Cada uno de ellos requiere un mundo diferente y tienes que enfrentarte a características diversas de las personalidades de los autores. Tienes que trabajar con los autores, pero para un lector, porque siempre el libro tú lo vas a poner en manos de alguien que lo va a leer, y por lo tanto tiene que respetarse tu trabajo y tienes que evitar por lo menos que el libro salga de una manera decorosa, con el menor número posible de erratas. El mayor dolor que yo siento es cuando me dicen que el libro tiene una errata. Y yo, cuando le entrego un libro al autor, las 3 primeras semanas, cuando él lo tiene en sus manos, el dolor de estómago nunca se me quita. Porque estoy esperando que me digan algo sobre lo que le encontré a ese libro. Cuando el autor se siente satisfecho, tú estás feliz. Pero después viene el enfrentamiento al lector. Y no siempre tampoco el encuentro con los lectores es lo mejor posible. Ajá, lo más agradable posible. Uno tiene siempre esas dudas, y para ello tienes que estar estudiando constantemente. Tienes que saber que estás trabajando para la política editorial del país, tienes que trabajar con las normas cubanas de edición, pero también tienes que saber que ese libro puede rebasar las fronteras nacionales y enfrentarse a lectores de otros países. Así vas a encontrarte con satisfacciones o no en algún momento determinado, y hay momentos que son tristes, hay momentos que son de euforia y hay momentos que son de complacencia cuando el trabajo ha logrado salir bien. Ha hecho traducciones también, lo hemos dicho ya varias veces. Recuerdo, por ejemplo, un texto reciente bastante reciente, publicado por Ediciones Holguín, un texto de Ledo Ivo, cuando la Feria del Libro se dedicó a Brasil, hace unos poquitos años atrás. ¿Usted tradujo un texto de Ledo Ivo? No. ¿No? No, el libro, el de Ledo Ivo, lo compiló José Luis Serrano.
Fue un libro que le hizo Ediciones Holguín a Brasil para la feria. Y a mí me tocó traducir un libro de Cleber Macieiro, escritor brasileño, que me puso en una gran disyuntiva porque era un libro voluminoso. El libro de Cleber tenía 476 páginas y yo solamente tenía 2 meses para trabajarlo. Fue un libro... O sea, demasiado trabajo para tan poco tiempo. De estética y poética, es el título del libro. Pero es la historia de la evolución durante la historia de la humanidad de las artes, las 7 artes, de cine, música, de la literatura, de las artes visuales, del diseño, las 7 artes, la arquitectura, y ahí está la historia de la humanidad en ese libro. Ahora, siempre que se traduce, ¿se es fiel 100% al texto original? O también, por ejemplo, en su caso, sale a relucir la faceta de editor. Bueno, yo trabajé, antes de traducir el libro de Cleber, yo había hecho en el 2012 para la Feria de Angola un libro de un poeta angolano que se llama José Luis Mendonça. El libro de José Luis era un libro que se llama África Lema, pero que tenía 2 problemas para mí. Era un libro de poesía, la poesía es muy complicada traducirla por un lado, porque lo que el escritor puede decir, o el poeta, no tiene que venir a compaginar con lo que yo estoy pensando como traductor, pero por otro lado, estaba escrito en términos de un dialecto angolano, que es el quimbundo. Yo había estado en África, pero yo nunca hablé ningún dialecto allí. Yo hablaba el español y el portugués. Tuve la suerte de conocer a este hombre en la Feria de La Habana y enfrentarme con él, pero opté por dejar tal y como estaban los términos en quimbundo y me auxilié de la agregada cultural de la Embajada de Angola en Cuba para ir confrontando con ella los términos en dialecto. Y le puse a pie de página lo que significaba. Por ejemplo, recuerdo labios de Maquieso. Maquieso en español o en portugués significa goma de mascar, chicle. Sería muy feo que yo hubiera escrito en el poema labios de chicle o labios de goma de mascar. Si tú dices labios de Maquieso, como yo lo dejé, fue otra cuestión importante porque eso le gustó al autor del libro, al poeta, que yo había respetado los términos en quimbundo. Y la musicalidad de los poemas no se perdió. En el libro de Cleber tuve una ventaja. Cleber hablaba español. Y como dicen que el traductor al propio tiempo se convierte en un gran traidor también, porque tú puedes cambiar. Tuve la suerte... Traductores traidores. Sí. Tuve la suerte de ir confrontando con el libro. En el libro hay 10 libros. Cada vez que yo terminaba un libro, yo se lo mandaba a Cleber por WhatsApp. Y él lo leía mi traducción y las cosas que debíamos ir mejorando, él las
valoró siempre de manera positiva y al final ahí está el libro, ya publicado. El libro salió en 496 páginas. Me acostaba a las 2 de la mañana y me levantaba a las 4. Solo dormía 2 horas diarias durante 2 meses para poder materializar el libro. Y salió como un homenaje también de Ediciones Holguín a la Feria de Brasil. Fue un trabajo para mí muy arduo, y para Lourdes González, que fue la editora. Trabajar con Lourdes siempre es una ventaja por la experiencia que ella tiene. Así es. Y eso hizo que el libro quedara con una dignidad tremenda porque estaba muy bien editado. Yo lo traduje y ella lo editó. Fidel, usted ha escrito poesía, ha escrito narrativa, pero buena parte de su obra la ha destinado al público infantil. ¿Por qué elegir este destinatario para su obra? ¿Cuán difícil resulta escribir para niños? O lo contrario, usted me dirá. Bueno, Martí decía que solo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño. Yo te dije hace un rato que yo tuve una infancia muy feliz en Floro Pérez. Y recuerdo muchas cosas relacionadas con mi infancia. El libro Cuentos de niños para adultos tristes, todas son historias de mi infancia. Y muchas transcurren en mi pueblo. Muchas de las peripecias que yo tenía como niño o veía en mis hermanas están ahí, en ese libro de cuentos de niños, porque era un homenaje que yo quería hacerle a las personas que se relacionaron en mi infancia conmigo y recuerdos que yo tenía de ese momento. Ese libro dice cuentos de niños. Yo no lo hice para niños, pero cuando llegó aquí decidieron ponerlo para niños, y entonces un día decidí hacer un libro para niños, pero un libro para niños que fuera un libro normal para niños. ¿En qué sentido normal para niños? Yo escribo No te fíes durante el ciclón Ai. No te fíes, que obtuvo el reconocimiento La Puerta de Papel en la feria del 2012, que yo estaba en La Habana presentando el libro de Angola, África Lema. Y allí me entero que mi libro, No te fíes, había obtenido La Puerta de Papel. Pero ahí es un libro de la relación de un niño con su perro, que en este caso es una perrita. Pero la perra ni habla, ni hace las barbaridades que puede hacer eso que a veces creamos, de que un perro hace tantas y tantas. Es la relación de un niño con su mascota. Y a partir de ahí creé un problema de cómo es recibido en el hogar del niño, porque la madre primero quería un perro, la abuela no quería perro en su casa. Al final lo que llega a la casa no es un perro, es una perrita. Como animal se enamora, y al final la perrita salió embarazada y parió 5 cachorros. La madre decide regalar los cachorros porque ella no quería tantos perros en su casa. La abuela, que había sido más pícara que la madre del niño, se percató que lo que había entrado a la casa no era un perrito, sino una perrita. Por eso le puso No te fíes a la perrita, que es todo junto, el nombre de la perrita. Es el título, además de... Y es el título de la novela. Entonces, ese problema que se crea en un hogar, entre las contradicciones que puede haber entre una suegra y su nuera, entre la madre de un niño y la abuela del niño, la abuela ayudó al niño a recuperar 4 de los 5 cachorros, porque hay uno que nunca se recupera. Piropo nunca se recuperó. La madre se lo había regalado a una mujer muy linda que había pasado por la calle en ese momento, que no se encontró, pero el narrador es un primo del niño, y la madre de ese narrador siempre le había dicho a ese niño que todo en la vida no se puede alcanzar. Esa es una lectura que tiene la novelita, que todo en la vida no se puede alcanzar.
pero como el que no se alcanza es piropo, desde entonces siempre detrás de una mujer muy bella va un piropo que la acompaña. Aunque me ha contado casi la novela completa, me anima a leerla. No, cómo recuperan los cachorros, que es lo más importante, no te Eso no me lo no te contó. lo he dicho. Bueno, pues lo busco en la Ya. novela. ¿Con qué frecuencia escribe poesía, Fidel? Ca- ¿Cuánto privilegia la poesía por sobre la narrativa o viceversa? En Holguín yo no soy considerado poeta. Pero escribe poesía. Yo escribo poesía casi todos los días. Y lo que he publicado, lo he publicado en México. Gracias al Frente de Afirmación Hispanista. Ediciones Holguín, ya hemos dicho, está a punto de cumplir 4 décadas de promoción de la obra de los autores holguineros, aunque, claro, también ha hecho visibles textos de autores de reconocimiento nacional y de autores extranjeros. Usted mencionaba algunos ahorita. ¿Cuáles han sido, Fidel, los mayores aportes, a su juicio, al panorama cultural holguinero de Ediciones Holguín en estos casi 40 años? ¿Y cómo sueña el futuro, cómo avisora el futuro de Ediciones Holguín? Bueno, de Holguín se dice que cuando tú levantas una piedra no descubres un sapo, sino un poeta. Y de Ediciones Holguín se ha dicho siempre que publicamos mucha poesía. Lo cual no es tan cierto. Las estadísticas te demuestran todo lo contrario. Todo lo contrario. La mayoría de los libros que nosotros hemos publicado son libros de ciencias sociales. Ahí tenemos tanto libros de ensayos, libros de pensamiento, como libros de investigaciones históricas o de personalidades históricas a las cuales nosotros le hemos dedicado un gran % de nuestras publicaciones, porque nuestros historiadores investigan mucho, publican mucho, a tal punto que ya no solamente le bastaba Ediciones Holguín, ya tienen su sello editorial, La Mezquita, que es otra de las editoriales que tiene Holguín. Y entonces, porque se publican muchos libros de pensamiento aquí en Holguín. Y también está Conciencia Ediciones de la Universidad de Holguín. Está Conciencia Ediciones. La mayoría de los problemas que hemos tenido de críticas sobre proviene precisamente del sector catedrático, que ellos consideran que nosotros dedicamos mucho tiempo a la poesía. Sin embargo, tenemos libros también de profesores universitarios. Y Conciencia Ediciones nace precisamente por la colaboración de una persona que aquí era nuestra mecacopista, que luego pasa para allí a dirigir Conciencias Ediciones. Actualmente esa joven trabaja en La Habana, en la capital. Y sí tenemos un vínculo muy grande con las 5 editoriales que tiene la ciudad de Holguín. Conciencia Ediciones. Nos faltaría por mencionar La Luz, que es la que le publica a los jóvenes, porque es la de la Asociación Hermanos Saiz. Ediciones La Luz, que es la que nos sigue los pasos. Está primero Ediciones Holguín, después viene Ediciones La Luz, Cuadernos Papiro, y bueno, más recientes son La Mezquita y Conciencia Ediciones. Sin duda, nosotros hemos salvado la memoria histórica de esta ciudad, porque si hablamos de la historia de los parques, de la arquitectura de la ciudad, están publicados en Ediciones Holguín. Si hablamos de las personalidades históricas de la ciudad, están publicados en Ediciones Holguín. Si hablamos del pensamiento de avanzada de los intelectuales de esta ciudad, están publicados por Ediciones Holguín. Cuando vamos a analizar la obra de personalidades de la literatura que actualmente son glorias de este país, Rubén Rodríguez, Emerio Medina, el primer libro de Emerio Medina que se publica por esta casa editorial Plano Secundario, obtiene el premio de ópera prima en la Feria de Santiago de Cuba, como un premio que distingue a Emerio, pero que también distingue esta casa que le publicaba. Claro. Y a partir de ahí fuimos publicando tanto los premios de Emerio para niños, como Sarubí, el preferido de la luna,
y Rendezvous Nocturno para Espacios Abiertos, que nosotros le publicamos también como premio de la ciudad en narrativa. Y hemos seguido publicando Emerio, que después siguió publicando y obteniendo premios en otras editoriales y en otros concursos de la nación y fuera de la nación. ¿Cómo no? Entonces, toda esa historia de la literatura de la nación está guardada, están aquí. Pero además de eso, cuando vemos las personalidades a las que nosotros le publicamos, sea César López, sea Antón Arrufat, Margarita Mateo, por decir 3 nombres, hay muchos más, Alberto Garrandés, están publicados aquí en esta casa y son personalidades de la cultura nacional. Muchos de ellos han pedido a Ediciones Holguín que publiquen sus textos. Pero hemos ido más lejos. Dentro de la parte más alta de una casa tiene un nombre. Y en ático hemos publicado desde José Martí hasta Machado en España. Y hay una serie de autores que hemos dado a conocer a los lectores del país a través de esa colección. Áticos. Larga vida, entonces, a Ediciones Holguín. Nuevamente nuestro agradecimiento, Fidel, por abrir sus puertas, las puertas de esta casa editorial para nuestro podcast y para contar las historias justamente de esa gente que hace posible la preservación de la memoria histórica de esta provincia, de la memoria literaria de esta provincia a través de un sello como Ediciones Holguín. Ha sido un placer tenerlo sentado en esta butaca del primer encuentro hoy, que siempre nos recuerda uno de aquellos libros publicados en 1986, de aquellos primeros premios de la ciudad publicados en el año 1986, este texto de Pedro Ortiz Domínguez, Primer Encuentro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.